Hoy es 28 de julio del año 2025. Estamos ya prácticamente terminando este mes de julio y terminando de cruzar el umbral el medio de este año, ¿no? Ya estamos prácticamente de aquí en adelante preparándonos para terminar un año más. Tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas que compartir y dentro de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es la alegría que siento por la respuesta que este esfuerzo que hacemos en las redes sociales empieza a generar. Y no me alegro por mí, me alegro por las personas que rompen el temor, que se acercan a nosotros, que empiezan a escribirnos, que podemos nosotros servirles de alguna manera. De verdad muy contentos por eso. Muchas preguntas, muchas cosas que quisiera uno compartir aquí con ustedes, pero desafortunadamente el tiempo no es el mejor aliado. Así que gracias, sobre todo gracias a mis seguidores de la plataforma de TikTok, a quienes les cuento que vamos a continuar haciendo este envío a esta hora con ustedes. Quizá lo vamos a hacer un poquito más largo. Tengo un instructor de redes sociales que me dice que definitivamente yo estoy como muy negado para esto. Pero es que manejar cada aplicación no es fácil porque tiene una cantidad de bemoles y de cositas. Entonces me recomienda solicitar en TikTok a alguien que se ponga de acuerdo conmigo, me escribe por el WhatsApp o por acá mismo, por TikTok, que quiera ser coanfitrión y que pueda manejar las personas que quieren subir, hablar, expresarse. Es decir, porque yo eso no lo manejo, aparte de que si lo pudiera manejar, no lo pudiera estar haciendo porque estoy ocupado hablando. Entonces, si hay alguien que de pronto pudiera prestarnos ese servicio, muchas gracias, lo estamos necesitando, estamos pues como a la espera de esa respuesta de ustedes. Lo mismo vamos a empezar a hacer en Instagram, ya podemos hacer mejor uso del canal de YouTube, estamos muy contentos trabajando en eso y también estamos trabajando en Facebook. Eh, no podemos negar la efectividad y el alcance que pueda llegar a tener Facebook en la evangelización, así que estamos en eso. Muchas críticas en cuanto a que quizá nos dicen nuestros detractores que somos una iglesia virtual, que somos una iglesia de papel. Algunos me dijeron eso la semana pasada, me extrañó mucho, pero bueno, aquí lo importante es que nos estamos comunicando en tiempo real. Yo me comunico, yo estoy hablando aquí algo, usted me está escuchando en este momento y yo no veo dónde esté la diferencia en que usted y yo estemos ubicados en un templo. Yo estaría en el altar hablando o en el ambón, en el lugar donde se predica el evangelio y usted estaría en la silla. Exactamente lo mismo. La diferencia es que no nos estaríamos viendo por cámara, sino que nos estaríamos viendo a cierta distancia de manera física. Creo que estas redes sociales acercan muchísimo. Las personas tienen más confianza en abrir su corazón, porque pues como quiera que sea, están hablando con alguien que no les conoce. Están hablando con alguien que ellos confían que puede ayudarles y pueden abrir mejor su corazón. Estamos bastante contentos por eso. Aunque no negamos la necesidad de tener reuniones cultuales en diferentes sitios. Para eso se necesita mucho compromiso de la comunidad, porque la iglesia no puede subsidiar ese tipo de actividades en varias ciudades. Así que necesitamos que algunas personas en algunas ciudades quieran hacerlo. Y es que es muy sencillo, el alquiler de un local puede costar 400.000 pesos. Si se ponen de acuerdo 30 personas y ponen de a 40.000 pesos cada 15 días, por decir algo, eso no va a empobrecer a nadie. Eso se lo gastan yendo a una cafetería, pero se puede hacer. Y allí tendríamos video beat, tendríamos aire acondicionado, tendríamos, es decir, una mejor opción para acercarnos mucho más como comunidad eclesial. No sé si es el liderazgo, no sé si es que
nos ha hecho o me ha hecho falta un poco más de motivación al respecto, pero yo creo que hace falta, yo creo que necesitamos unirnos y necesitamos compartir la alegría de tener la misma fe. Eh, en ese orden de ideas, quiero pedirles el favor a mis seguidores más constantes que si pueden y tienen la bondad de hacer un videíto de 2, 3 minutos máximo. Yo creo que con 2 minutos está más que bien, pero 3 minutos máximo, y hacérnoslo llegar, contando el testimonio de lo que ha sido su participación, el cambio de su vida, la influencia en su vida espiritual y en su vida física y natural de estos momentos de reflexión y oración. Muchas son las personas que nos escriben gracias, o estábamos orando por un cáncer, se detectó que ya no hay, gracias porque me sané de esto, o una persona tenía mucha migraña crónica, la semana pasada nos dio un testimonio muy hermoso al respecto. Bueno, una cantidad de cosas que están sucediendo. Alguien no tenía empleo, matrimonios que se están restaurando. No necesitan entrar en detalles, simplemente identificarse, decir mi nombre es fulano de tal o fulana de tal. Llevo tanto tiempo asistiendo o acompañando el devocional de la mañana eh, con el obispo Alejandro o con la iglesia anglicana de continuación o con la comunidad de Manuel. Es lo mismo. Y he visto resultados. Mi vida ha sido cambiada, tengo ahora más alegría, tengo más gozo en mi corazón, mis condiciones económicas varían para bien. Esos pequeños detallitos necesitamos porque estamos haciendo un brochure, eh, y quisiéramos como recopilar un poquito de lo que hemos sembrado, ¿no? Eh, no, yo siempre consideré que no era necesario como hacer ese tipo de cosas, pero me están haciendo caer en cuenta que eso motiva. Así que pues sin hacer como demasiado énfasis en eso para mantenernos alejados del ego, si quisiéramos que ustedes nos dejaran a nosotros hacer esta, esta presentación de sus testimonios. Bueno, aquí está alguien diciéndome que le invite, permítame, es invitar a Nela Budu a unirse. Ahí dice invitar, yo oprimo invitar, pero no sé hacer más nada, así que te pido excusas porque no lo puedo hacer oficialmente como quisiera, pero por favor, escríbanme al WhatsApp más 57 315 040 0589. Hoy vamos a tener una meditación muy rápida. El tema de la meditación de hoy se titula El Señor está allí. Allí está el Señor. Y estaba leyendo el profeta Ezequiel en el capítulo 48, al final del libro, y encontré esa frase y me llamó mucho la atención. Dice desde el 34, y al lado occidental, 4.500 codos y sus 3 puertas. La puerta de Gad, una, la puerta de Aser, otra, la puerta de Neftalí, otra. El 35, la ciudad tendrá 18.000 codos en derredor, y el nombre de la ciudad desde ese día será El Señor está allí. El Señor está allí. El profeta estaba hablando de la reconstrucción del templo, de la nueva ciudad de Jerusalén. Recuerden que Jerusalén fue destruida y después del exilio, el pueblo pudo llegar y reconstruir la ciudad, sobre todo reconstruir el templo. Y bueno, el profeta se está refiriendo a la nueva ciudad de Jerusalén y entonces está dando algunos detalles. Pero al final lo que él dice es, y el nombre de esta ciudad será, El Señor está allí. Bueno, la ciudad de Dios en la Biblia para nosotros tiene muchas connotaciones desde varias perspectivas. El Apocalipsis presenta la ciudad de Dios de una manera muy poética y bastante
bastante ilustrada acerca de que tiene calles de cristal, es una ciudad de oro. Ok, hace referencia a la segunda venida de Cristo y hace referencia al tiempo que el Señor después de su segunda venida va a tener en convivencia con su iglesia. Bueno, pero yo me puse a pensar un poquito más al respecto y caí en cuenta que Dios siempre ha estado interesado en convivir con su creación, sobre todo con la creación de sus hijos, de nosotros que somos los hijos de Dios, la única criatura hecha que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y rápidamente quiero hacerles a ustedes un recorrido bíblico al respecto. Encontramos que, acabamos de decirlo, Jerusalén recibe un nuevo nombre en su estado transformado. El nombre es El Señor está allí. Desde el Antiguo Testamento, entonces, encontramos ese deseo de Dios estar con su pueblo. Y lo vemos en el jardín del Edén. Inicialmente, Adán y Eva tenían una manera directa de comunicación con Dios. Hablaban con Dios directamente sin ninguna barrera. Podían tener acceso racional y un diálogo permanente con Dios, algo que no era un privilegio de los ángeles. Los ángeles siempre fueron mensajeros y son mensajeros divinos. Y cuando Dios llama a un ángel a su presencia, lo llama con un propósito. Ya saben ustedes que en algún momento llamó Dios al ángel Gabriel para que fuera donde María a anunciarle su maternidad. Y así sucesivamente encontramos en la escritura algunos ejemplos de cómo los ángeles siempre que han actuado como mensajeros divinos. Para poder entenderlo, entonces primero tuvieron que haber sido llamados por Dios a su presencia y Dios entonces les da una instrucción y les dice, esto es lo que debes hacer. Bueno, diferente a lo que nos dice la escritura que era la situación del hombre. El hombre en el jardín de Edén podía hablar directamente con Dios, discutir, o no en términos de polémica, pero sí en términos de crear pensamiento, de crear conocimiento, hablar con Dios, decirle a Dios en alabanza qué maravilla encuentra en su corazón cuando descubre en la creación la perfección divina. ¿De qué hablaban? Hasta ahí podemos llegar. Me imagino que otras cosas debían estar hablando. Se supone que sí, porque cuando Dios les dijo a ellos, no coman del árbol que está en la mitad del huerto, porque el día que lo hagan van a morir, me imagino que habían hablado del concepto de la muerte. No, Dios es un Dios justo. Dios no les iba a decir a ellos no coman porque van a morir si ellos ni siquiera tuvieran noción de lo que significa la muerte espiritual. Sería un Dios injusto. Así que creo que muchas cosas hablaron ellos. Creo que muchas cosas hubo en ese diálogo de Dios con el hombre, en ese estado primigenio allá en el Edén. Luego el hombre cae en pecado y Dios continúa manteniendo su deseo de permanecer al lado de sus criaturas. Hace una vestidura de pieles para Adán y para Eva, aunque ellos reciben la justa retribución de sus actos. Dios no les abandona. Dios está con ellos. Y en el tiempo de su descendencia, Dios llama a su presencia a un hombre llamado Abraham. Con él hace un pacto. Le promete que todos sus descendientes van a conocerlo, van a ser sus hijos. Y que quien pueda contar las arenas de la tierra y las estrellas del cielo, entonces podría contar la descendencia de Abraham, el padre de la fe. Dios permanece junto a Abraham, le da unas instrucciones, unos lineamientos. Posteriormente ratifica ese pacto de Abraham con sus hijos. Y tiempo después lo hace con Moisés. El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, a través de uno de sus hijos llamado Jacob, habían llegado a ser prisioneros en Egipto. Muy lejos estaban ya de lo que Dios había preparado para Adán y para Eva.
Recuerden que Dios habita en el mundo del espíritu y para él no había pasado todo ese tiempo, pero cronológicamente para los hombres sí. Así que en la mentalidad de los hombres, esas enseñanzas, esas directrices de Dios se conservaron por la tradición oral. No había quien escribiera, todavía no estaba definido un alfabeto. Había jeroglíficos en aquella época en Egipto, pero los hebreos o el pueblo de Dios todavía no tenía claro esta manera de escritura. Así que se hace necesaria la transmisión oral. Y era tan importante que Dios permaneciera allí, volviendo al título de esta reflexión, porque para el pueblo judío era bien interesante mantener sus raíces y la historia de su trasegar en la tierra en la mentalidad de sus hijos. Desde muy niños, los niños aprendían de dónde venían, quiénes eran y quiénes habían sido los patriarcas. Tenían sentimiento de pertenencia con su pueblo, algo que Dios aprovecha en la Pascua y lo establece de manera formal. El día de la Pascua, antes de salir libres de la tierra de Egipto, recuerden que el pueblo celebraba la Pascua y la Pascua tenía esa connotación. Estaba el pater familia con su familia en la mesa y los niños escuchaban del padre de familia repetir la historia de sus ancestros, el plan de Dios para su vida. Mantenían viva la fe y la esperanza, sobre todo, en ese Dios que les iba a restaurar algún día. Esa conciencia del pueblo de Dios estaba definitivamente marcada en la educación de los hijos. Entonces Dios estaba allí. Él quería permanecer siempre en medio de su pueblo, así sea de aquella manera precaria, pero lo hacía. Bueno, posteriormente el pueblo sale de Israel, se van por el desierto y reciben los 10 mandamientos. Dios quiere estar con ellos a través de un nuevo pacto. Dios quiere decirles a ellos, si ustedes cumplen estos mandamientos, ustedes van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Ellos salieron de Egipto, pero no sacaron a Egipto de su corazón. Hablamos de Egipto en sentido figurado, la idolatría. Así que cuando Moisés estaba demorándose mucho, hablando con Dios allá en el monte, ellos decidieron hacer una revuelta y presionaron a Aarón para que hiciera un becerro de oro, un ídolo. Recordemos que esto se repite tiempo atrás, cuando Dios envía a sus ángeles a destruir Sodoma y Gomorra. Tiene misericordia de este hombre que era sobrino de Abraham y le dice, puedes salir de aquí con tu familia, solo que tu familia no mire para atrás, porque si miran para atrás se convertirían en estatuas de sal. Y la mujer de Lot no resistió la tentación. Y en el momento en que iban huyendo, la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Es posible que nosotros salgamos de Sodoma y de Gomorra, es posible que nosotros salgamos de Egipto, pero no hemos sacado a Egipto o a Sodoma y Gomorra de nuestro corazón. Dios, en medio de esas dificultades, en medio de un corazón dividido, en medio de un corazón seriamente destruido por el pecado, quiere permanecer allí. Entonces Dios tiene misericordia de este pueblo que pecó con la idolatría allí en el monte donde recibieron la ley. Y los conmina a seguir divagando en el desierto, dando vueltas en círculo durante 40 años, hasta que muriera esa generación de idólatras y naciera una nueva generación. Dios confiaba en la educación de los niños. Dios confiaba en esa costumbre milenaria que ya tenía el pueblo, de ir educando a los hijos en las cosas esenciales de la fe, en esa pertenencia al pueblo de Dios. Les decían a los hijos las consecuencias de haber desobedecido a Dios, las consecuencias de no haber hecho caso a Dios. Así que, con toda razón, Dios dijo, esta generación de idólatras no va a entrar a la tierra prometida, pero sí van a entrar sus descendientes. Dios tuvo una misericordia importante con este pueblo que no iba a entrar.
En esos 40 años, ellos en el desierto no se les desgastó la ropa, no se les desgastaron las sandalias. Ellos en esos 40 años no murieron de hambre, siempre tenían la provisión de Dios, siempre tuvieron el maná y Dios siempre estuvo con ellos. Dios les enseñó y les dio instrucciones para hacer un tabernáculo grande. Ese tabernáculo era, tenía 3 secciones: el lugar atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo había una cortina muy elaborada, muy bonita, muy solemne, y dentro del lugar santísimo había un altar especial donde estaba el arca de la alianza. Esa arca de la alianza tenía dentro de sí misma la vara de Aarón, tenía las tablas de la ley y tenía una porción del maná. Allí estaba la gloria de Dios. En esa arca encontraban que habían 2 querubines grandes de oro que vigilaban y permanentemente estaban haciendo guardia allí en la presencia de Dios. Era un rinconcito de la gloria de Dios. Era un rinconcito de la presencia de Dios entre el pueblo. Allí estaba Dios. Allí podía entrar el sacerdote cada año vestido con su estola, con su efod. La estola tenía los 12 escudos de las 12 tribus de Israel y entraba con el pueblo a sus hombros, con la realidad del pueblo en sus lomos, en la presencia de Dios, a interceder por Dios, ante Dios, perdón, por su pueblo. Allí estaba Dios con ellos. Él quería estar compartiendo con ellos. Bueno, pasa el tiempo y luego encontramos al profeta Isaías. Ya habían pasado muchos años. Ya el pueblo había entrado en la tierra de Canaán. Ya se habían constituido una nación más sólida. Ya tenían mucha más identidad de ser pueblo, de ser un grupo especial que se podía autogobernar, que se podía autodirigir, pero todavía Dios quería permanecer con ellos. Todavía Dios estaba en la mitad de su pueblo, guiándoles. Y esa era la misión de los profetas. Y entonces Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14 de su libro, lo voy a leer lo que escribe. Dice así, el versículo 14, 13, 14. Discúlpenme que... Ok. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Dios quiere estar con su pueblo. En medio de todas las adversidades, en medio de toda la rebeldía del pueblo, en medio de ese corazón dividido, en medio de ese corazón tan afectado por el cáncer del pecado, en medio de la indiferencia del pueblo, Dios sigue firme en su propósito. Y Dios quería habitar con su pueblo. Entonces el profeta anuncia la maternidad de María. El profeta le anuncia al pueblo ese deseo de Dios de venir en persona a hacer lo que el pueblo no había sido capaz de hacer, cumplir sus mandamientos. Era la única manera de que el hombre restaurara su relación con Dios. Pero nadie había podido hacerlo. Dios sabía que nadie lo podía hacer. Dios sabía desde el principio del Edén, cuando usa la figura de las pieles para cubrir a Adán y Eva, ya eso implicaba un sacrificio de un cordero. Entonces Dios envía a su propio Hijo como el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo. Ya no se trataba de un animalito, ya no se trataba de un ritual religioso, se trataba de un acto de la voluntad de un hombre llamado Jesús, que en el tiempo de la Pascua judía, él determina entregarse a sí mismo por amor a los hombres. Él sabía que era el único ser humano
que había podido cumplir la ley. Él sabía que si él moría y le pedía a Dios que hiciera justicia, Satanás iba a ser derrotado. Porque Dios le iba a decir a Satanás, mira, ya hay un hombre que pudo cumplir la ley. Así que el efecto del pecado está abolido. Ya no es necesario que el hombre permanezca con un corazón lleno de cáncer, separado de mí. Ya vino la salvación a este mundo. Pero esa salvación viene en Cristo Jesús. Él, en algún diálogo con los discípulos, ratifica esa voluntad de estar allí, de Dios. Y entonces les dice, yo me voy, pero detrás de mí les voy a enviar a un vicario. Les voy a enviar a alguien que va a estar con ustedes hasta el fin de los siglos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. Y mi pregunta para ti en esta mañana, hermano, es si en esa experiencia de dolor que estás viviendo, si en esa experiencia de incertidumbre porque no tienes empleo, porque se destruye tu hogar, si en esa experiencia, no sé cuál sea la que estés viviendo, tú puedes decir, Dios está allí. Tú eres consciente que Dios está allí. Y no se trata de un ejercicio de la mente. No se trata de decir si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Frases de cajón que ve uno todos los días en las redes sociales. No. Se trata de una pregunta directa a tu conciencia. ¿Estás seguro que Dios está allí? Y si estás seguro que Dios está allí, ¿qué te lleva a afirmarlo? Y ahí es cuando queremos tu testimonio. Queremos que tú nos digas, Dios está allí en mi vida, porque mi matrimonio empezó a arreglarse, porque yo cambié mi carácter, porque yo antes era así y ahora ya soy así, porque estoy descubriendo esto nuevo que no conocía, porque antes vivía oprimido y deprimido en mis consideraciones y ahora ya no lo estoy. ¿De qué manera puedes tú afirmar que Dios está allí? Tú puedes decirte a ti mismo en esta mañana, tranquila, como decía el rey David en el Salmo a su propia alma, no te abatas, oh alma mía, ni te turbes dentro de mí, confía en Dios, porque en Él he esperado. Tú puedes decirle eso a tu propia alma hoy. Tú eres consciente de toda esta historia que yo acabo de narrarte y tú te puedes ubicar como parte de esa historia 2000 años y algo más después de la muerte de Cristo. ¿Realmente Dios está allí o no está allí? No confundas a Dios con la misa. No confundas a Dios con el bautismo. No confundas a Dios con la iglesia. No confundas a Dios con las buenas intenciones. No confundas a Dios con la moral. No confundas a Dios con ser una buena persona según el criterio humano. No confundas a Dios con tener una mente positiva, como te lo dice la programación neurolingüística. No confundas a Dios con el sincretismo que propone la nueva era, con rituales, con la Pachamama, con esa cantidad de ideas absurdas, de deidades inventadas por el hombre de origen satánico. No confundas a Dios con tu alma. Es que yo soy una buena persona. Y eso es lo más grave. No confundas a Dios contigo mismo. Padre, es que yo no sé de qué confesarme porque es que yo no hago nada malo. Yo llevo 10 años sin confesarme y yo estoy seguro que si yo me muero allá voy a ir a dar donde Diosito porque es que yo soy un alma justa. Qué lejos estamos de Dios, por Dios. Qué tan llenos de nosotros mismos podemos estar. No confundas a Dios contigo mismo. No confundas a Dios con tus ideas. No confundas a Dios con ese modelo de virtud que tú te hiciste de ti mismo. ¿Dónde está tu Dios? Él sí está allí. Él sí está allí.
termino esta reflexión. Les dije que iba a ser una reflexión corta. Ese texto que les leí del profeta Ezequiel hace un momento es el final del libro, ¿no? Y contrasta con el otro libro de género apocalíptico que es en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Dice, para terminar, las palabras finales de la Biblia en el libro del Apocalipsis están en el capítulo 22, los versículos 20 y 21. Dice así: el que testifica de estas cosas dice, bueno, está hablando el apóstol Juan al final de su libro, se está refiriendo a todo lo que él había dicho ya en este libro de Apocalipsis. Entonces él finaliza su libro diciendo, el que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así termina la Biblia. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Hoy te invito, hermano, a confiar en la gracia de Dios, en esa gracia que nunca se apartó del propósito divino, de querer estar con su pueblo. La gracia es la manera en la cual el Espíritu Santo permanece en medio de la iglesia hasta el fin de los siglos. Yo me voy, pero voy a enviarles un vicario después de mí que les acompañará y estaré con ustedes hasta el fin de los siglos. No hay otra manera de concebir la presencia del Espíritu Santo y el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida, sino la gracia de Dios. Y es algo que tiene muy claro el apóstol Juan cuando termina el libro del Apocalipsis. Con esta sencilla oración, él termina toda la historia de la revelación. Toda la Biblia para Juan termina en esta oración. Dice, y el que testifica de esto, el que da crédito a todo esto que yo escribí, él dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Yo te invito a que en medio de tu enfermedad, en medio de tu angustia, en medio de la situación difícil que hoy estés viviendo, invoques la gracia de Dios. Dile, ven, Señor Jesús, porque todavía estás allí. Ahora reconozco que siempre fue tu deseo a través de la historia estar allí. En tiempo antiguo estuviste con tu pueblo en la forma en que ya hoy me enseñaron, pero soy cristiano y ahora comprendo que te quedaste en medio de tu iglesia a través de Jesucristo y tu Espíritu Santo. Hoy necesito tu gracia, Señor. Hoy necesito saber que estás aquí. Estás aquí, Señor, sanando mis heridas, sanando mi corazón, ayudándome a perdonar, ayudándome a creer, renovando mis fuerzas. Estás aquí, Señor. Ven, ven, Señor. Necesito que estés aquí conmigo. Ven, Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con vosotros. Cuando tú llamas desesperado a un líder espiritual, a decirle que te ayude, que ya tiene las puertas cerradas, eso no está malo. Eso no es malo. Pero sí es una seña inequívoca de que la gracia no está contigo, de que Él no está en tu vida, de que Él no está allí fortaleciéndote. Es una seña inequívoca que necesitamos hablar de esto de vez en cuando,
para poder entender la necesidad que tenemos de preguntarnos si Él está allí. La Nueva Jerusalén, en la narración del profeta, tenía unas nuevas dimensiones y cambió su nombre. Esa ciudad fue transformada y su nombre nuevo era El Señor está allí. Tú perteneces a la ciudad de Dios. Tú perteneces realmente a ese nuevo reino de Dios, al reino de Dios que Jesús instauró en esta tierra. Realmente la gracia está contigo en cualquier aspecto de tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta sencilla reflexión, pero profunda reflexión al mismo tiempo. Necesitamos que estés allí con nosotros, Señor. Necesitamos discernir tu gracia. Que tu gracia sane el corazón de quien está enfermo, de quien está abatido, el corazón herido por el dolor, herido por el pecado. Que tu gracia sane, Señor, el odio del corazón de los hombres. Que tu gracia, Señor, haga arrepentir a los ambiciosos de este mundo. Que tu gracia reine en medio de la creación que tú hiciste. Apocalipsis fue escrito para decirnos que vendrá un tiempo de dura tribulación, donde aparentemente no va a haber, a la mentalidad del hombre, no va a haber salvación alguna. Vamos a tener una gran batalla espiritual. Algunos van a sufrir. Y si tú no cortaras esos días, tú no los acortaras, nadie sería capaz de sobrevivir, dice tu palabra. El amor de muchos se va a extinguir, Señor, pero finalmente tú vendrás y te podremos ver como tú eres en toda tu esplendor y en toda tu perfección. Sálvanos, oh Dios. Haz que seamos llamados a tu presencia en el rapto antes de la gran tribulación. Porque así es tu amor, Señor. A quienes han sido fieles los vas a llamar a tu presencia y les vas a evitar esos días difíciles de opresión. Pero aún a los que se queden, también tendrás la misericordia de acortar esos días de opresión para que no se pierdan. Finalmente te vamos a ver los unos y los otros en todo tu esplendor. Allí está tu reinado, Señor, la gran Jerusalén. Y nos dice el apóstol que quien escribió este libro con estas enseñanzas es fiel. Ven, Señor Jesús. Esa es la oración de nosotros en este día. Y como sucesor de los apóstoles, en tu nombre sigo exhortando a la iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en vuestros corazones, en cada circunstancia, en cada situación, y que les dé la fortaleza para superar este día, este tiempo de adversidad, y que encuentren el amor de Dios, el regocijo profundo que solamente Él y su Espíritu pueden dar. Amén y amén. Les espero mañana a las 7 de la mañana. Espero estar mejor de mi garganta. Creo que ya me notaron. Estamos